Hola, hoy vamos a ver una partida jugada en el torneo de candidatos del año 1974 entre Anatoly Karpov y Boris Spassky. Bueno, creo que sobran las presentaciones de los dos ajedrecistas. Karpov, bueno, uno de los más grandes jugadores de la historia, campeón mundial durante 10 años consecutivos, del 75 al 85. Volvió a ser campeón mundial de la FIDE entre el 93 y 98. Y bueno, en cuanto a Boris Spassky, también yo creo que yo lo pondría entre los top 10 de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos. Fue campeón mundial del año 69 hasta el año 72, perdió el match con Bobby Fischer y bueno, siguió siendo candidato al título mundial hasta mediados de los años 80, lo que realmente es increíble, considerando que su primer torneo de candidato lo jugó en el 59, realmente increíble. Y, y bueno, siempre Spassky tuvo problemas para jugar con Karpov. En varias oportunidades dijo que Karpov era el jugador que más le costaba enfrentar. Y el mismo Karpov cuenta que Boris Spassky se lo dijo y que el problema que tenía él para jugar contra Karpov es que no podía adivinar ninguna de sus jugadas. En fin, bueno, la partida, Karpov juega con las piezas blancas. La partida comenzó con E4, C5, caballo F3, E6, D4. Tenemos una siciliana, peón por peón, caballo por D4, una siciliana abierta, caballo F6. La opción en esta posición sería jugar con caballo C6, una variante Taimanov, esta se conoce como variante Taimanov de la siciliana, o una Paulsen, sería con A6. Pero bueno, Spassky juega caballo F6, tocando el peón D4, caballo C3 y D6. Esto se conoce como la variante Scheveningen. Fíjense que las negras tienen dos peones en el centro contra solo uno de las blancas. Tienen un ligero dominio central porque controlan las casillas C5, las casillas D5. Todas las casillas centrales están controladas, pero tienen una posición más restringida con sus peones en E6 y D6. Sus peones no pasan la tercera línea. Pero es una apertura bastante interesante. Interesante porque generalmente las blancas intentan atacar en el flanco de rey y las negras juegan de contraataque. Sobre todo buscar en algún momento romper el centro con D5 y bueno, y contraatacar. Una apertura muy dinámica. Eh, Kasparov fue uno de los grandes jugadores de la Scheveningen. Bueno, Karpov juega alfil E2, que es la variante clásica, lo más tradicional. También se puede jugar G4, que se conoce como ataque Keres, con idea de jugar G5 inmediatamente. Hay varias partidas de Karpov con el ataque Keres. Bueno, en esta partida jugó alfil E2, que es la variante clásica, alfil E7, enroque, enroque y F4. Caballo C6, desarrollando las piezas, alfil E3 y alfil D7. La idea del alfil D7, en esta posición se puede jugar, hay otras opciones como jugar a 6, pero Spassky juega alfil D7 con la idea de cambiar en D4 y luego colocar su alfil en C6. Simplificar un poco la posición. Bueno, obviamente Karpov no está dispuesto a entrar en los planes de su rival y juega caballo E3. Sigue A5 para ganar espacio en el flanco de dama y atacar al caballo de B3 con la jugada A4. Pero obviamente Karpov no lo va a permitir. En esta posición también hay otras opciones que son jugar torre C8, podría jugar torre C8, A6 también, que sería lo más tradicional. Dama C7 también se puede jugar. Pero bueno, Spassky jugó A5, como dije antes, para jugar A4, pero el problema es que Karpov no va a permitirlo. Karpov va a jugar A4 y con A4 no solamente impide el A4 de las negras, sino que también gana control sobre la casilla B5. Fíjense ahora, en un futuro Karpov podría instalar un caballo en B5 y bueno, este caballo sería, ninguna pieza negra podría expulsarlo. Inmediatamente no se puede jugar porque bueno, estaríamos descuidando el peón de E4. Pero en un futuro pues, es probable que se juegue un caballo B5. Spassky juega caballo B4 inmediatamente y alfil F3. Sigue alfil C6,
con idea de, bueno, de poner un poco de presión sobre el peón de las blancas de E4, a lo que sigue caballo de 4. Bueno, en esta posición las negras tienen el plan de jugar E5 y, y bueno, con eso atacar el centro el centro de las blancas y si es posible simplificar la posición. Pero ¿qué pasa? Si se jugara E5 directamente, o sea, si en esta posición le tocara jugar a las negras jugaran E5, el problema es que la casilla F5 está débil, porque ahora el alfil ya salió de D7, el alfil que controlaba la casilla, ahora está en C6. Así que el caballo en F5 sería muy fuerte, pues pondría presión sobre el enroque de las negras. Así que antes de jugar E5, eh, Spassky juega G6. G6, bueno, ahora sí, el E5 ya se viene en la próxima jugada. Karpov juega torre F2. Torre F2 es una jugada muy flexible, porque luego del E5 es probable que la columna F se abra en algún momento. Así que la jugada torre F2 es una jugada muy útil porque la torre A podría pasar a F1 en un futuro y al mismo tiempo la torre este de F2, de acuerdo al transcurso de la partida, puede pasar a la columna D y poner presión en la columna. Así que es una jugada, digamos que es una jugada multifacética. Sigue E5, sigue con el plan, caballo por C6, peón por C6. Fíjense que si se tomara de caballo, el problema es que podría seguir F5 para abrir la columna F y el problema de las negras sería que el dominio de la casilla de 5 por parte de las blancas. La casilla de 5 queda muy débil y es muy difícil para las negras poder deshacerse de la debilidad de este peón de D6 con D5, porque la casilla de 5 está controlada por el caballo, está controlada por el peón y está controlada por el alfil y está controlada por la dama. Y probablemente en un futuro hasta la torre podría venir a D2. Así que si se jugara así, el problema sería la debilidad de la casilla de 5. Así que contra caballo por C6, Spassky juega B por C6, muy lógico, controla la casilla de 5. Karpov juega peón por peón, peón por peón. Y fíjense en esta posición, obviamente las blancas no están interesadas en cambiar damas, porque si se cambiara damas, bueno, estarían favoreciendo las negras. Así que hay que evitar el cambio de damas y probablemente en esta posición la jugada que haría la gran mayoría de los jugadores, sobre todo jugadores de club, sería jugar torre de 2. Tengo la posibilidad de atacar la dama en la columna abierta, se te va de las manos torre de 2. Pero el problema de torre de 2 es que seguiría simplemente dama C7 y luego las negras simplemente cambiarían las torres en la columna D y probablemente igualarían la posición y la partida tendría grandes posibilidades de terminar en tabla. Se cambiarían todas las torres en la columna D. Así que torre de 2 realmente no da nada. La otra opción sería jugar dama E2, por ejemplo. Dama E2 podría ser otra jugada. Con idea podría ser jugar la torre a F1 o la torre a D1, de acuerdo a las circunstancias. Pero fíjense la diferencia la diferencia entre un jugador normal, un gran maestro, un jugador normal, alguien fuerte, un jugador fuerte normal y un genio como Karpov. Fíjense la jugada que hace Karpov. Karpov juega dama F1. Dama F1 es muchísimo más fuerte. Primero, la dama se coloca en la columna F detrás de la torre, o sea, está poniendo presión en la columna F y poniendo presión sobre el caballo de F6, sobre el peón de F7, o sea, ataca en la columna F. Otra idea en un futuro puede ser jugar alfil E2 y alfil C4. Fíjense que si se llegara a hacer esto, por ejemplo, tendríamos una gran presión en la columna F y sobre todo sobre el peón de F7. Otra ventaja de esta jugada es que se deja siempre libre la opción de poder jugar la torre de 2 cuando sea necesario, esta torre de 2 o la otra torre de D1 también podría pasar la torre A también podría pasar a D1 y esta otra a D2 y bueno, tendrías un dominio absoluto de la columna D.
Y otra posibilidad, en un futuro también la dama puede ir a C4 y poner presión sobre el peón de F7. En fin, es una jugada que deja muchas opciones. Esa yo creo que es la diferencia, el nivel de profundidad podríamos decir en el juego. Eh, no se hacen las jugadas inmediatas. Karpov, por ejemplo, en esta posición, por ejemplo, probablemente así como para mí, por ejemplo, en esta posición, yo torre de 2 se me va de las manos, la juego inmediatamente, creo. Eh, el tipo no busca jugadas más profundas, ir a jugar con un plan, no las amenazas directas. En fin, una jugada muy del estilo Karpov. Sigo dama C8. Dama C8 tiene como idea jugar caballo G4. Caballo G4 se atacaría a la torre, se atacaría al alfil, así que obligaría a las blancas a simplificar la posición, lo cual favorece al bando que se está defendiendo. O sea, en teoría a las negras les favorece la simplificación y las blancas deberían evitarlo. Así que Karpov en esta posición juega H3, perfecto, impidiendo el caballo G4. Caballo D7. Fíjense, ¿cuál es la idea de caballo D7? Eso es algo que hay que preguntarse siempre. Cada vez que el rival hace una jugada, hay que tratar de pensar qué es lo que quiere hacer. Fíjense, el caballo D7, imagínense por ejemplo que en esta posición se jugara torre D1, seguiría simplemente alfil C5, esa es la idea del caballo D7. Y si se cambiara, torre por no sirve, aparentemente el alfil de C5 podría quedar en el aire, pero las negras no están obligadas a jugar dama por D7, sino jugarían simplemente alfil por alfil y bueno, quedan perfectas. Así que luego de alfil C5, probablemente haya que cambiar, alfil por, caballo por, y fíjense, el caballo luego pasaría a E6 y podría luego tener perspectivas de entrar por D4, entrar por F4, quizás entrar hasta por G5. En fin, esto es lo que pretenden las negras con caballo D7. Y fíjense también, esto es muy de Karpov. Las negras tienen un objetivo para liberar su posición, que hace Karpov se lo impide, alfil G4. Alfil G4, entonces ahora ya no se puede jugar más alfil C5 porque sigue simplemente alfil por D7 y se perdería una pieza. H5. H5 ataca al alfil, los está obligando a las blancas a cambiar. Pero el problema es que se está debilitando se está debilitando el enroque. El enroque de las negras. Sigue alfil por D7, dama por D7. Y fíjense que yo acabo de mencionar hace unos minutos que a las blancas no les conviene la simplificación y en este momento antes se han visto obligadas a jugar alfil por D7, pero que a cambio de una debilidad del enroque de las negras. Las negras para lograr esa simplificación tuvieron que jugar avanzar su peón y ahora su rey está un poco más indefenso que antes. Hay más debilidades en el enroque de las negras. O sea, pudieron simplificar la posición, pero no les fue gratis para las negras. Ahora sigue dama C4, muy bien jugado. Dama C4, la dama se coloca en una casilla muy fuerte. Fíjense que la dama desde aquí presiona al peón de F7. También hay presión sobre el peón de C6, que es un peón que está débil. Por ahora está el caballo, pero eso puede cambiar en el futuro. Bueno, en este momento siguió alfil H4, atacando la torre de F2, pero bueno, según el mismo Spassky, él dice que tenía que jugar dama E6 en esta posición, y bueno, dama por dama, peón por, y bueno, tratar de aguantar esta posición en la que está claramente inferior por la estructura de sus peones. Es lamentable estos peones doblados, un peón suelto acá, un peón débil también acá en G6, en fin, sin duda esta posición es favorable a las blancas y prácticamente al jugar esto los resultados posibles iban a ser o victoria blanca o tablas, pero jamás de las negras, salvo algún error. Bueno, Spassky jugó alfil H4 tocando la torre, a lo que sigue torre 2. Torre 2 ataca a la dama y ahora Spassky juega dama E7. Fíjense que ahora Karpov juega torre F1
Pero en este momento la idea de Spassky es que si las blancas juegan alfil C5, fíjense que alfil C5 aparentemente ganaría la calidad, porque si la dama se mueve, cae la torre F8. Pero Spassky contaba con dama G5. Dama G5 y a la vez ataca la torre de 2. Y si alfil por torre ahora, por ejemplo, cosa que es muy malo, seguiría simplemente dama por D2 y las negras quedan incluso mejor, porque se ataca, queda tocado el peón, el alfil de F8 queda amenazado. Así que contra dama G5, Karpov podría haber jugado torre a D1, torre D8. Bueno, acá se cambiaría todo, torre por torre, y torre F1, perdón, torre F1. Se presiona sobre el peón de F7, torre D7 para defender, y ahora sí podría simplemente ganar el peón y, y las blancas quedan mejor. Fíjense que luego alfil por, peón, disculpen, luego alfil por caballo, peón por, dama por C6, se ataca la torre de D7, se haga lo que se haga con la torre, seguiría caballo de 5 y las, ¿cómo es? Las blancas quedan muy bien. Fíjense que no, en esta posición no existe el torre de 2, que sería fuerte en otras circunstancias, pero en este momento no sirve por dama jaque. Así que luego de dama por C6, las blancas quedan mucho mejor. Luego de caballo de 5 quedarían muchísimo mejor. Pero bueno, Karpov en esta posición prefirió jugar torre F1, a lo que siguió torre D8 para simplificar la posición. Y en esta posición Karpov hace una jugada realmente que es brillante. La idea de Karpov es que que el caballo este de C3 contribuya en el ataque al enroque negro. O sea, de alguna forma hay que llevar este caballo idealmente a la casilla F3. Entonces, ¿qué juega Karpov? Juega caballo B1. Fíjense que el caballo B1 defiende la torre de 2 y la idea del caballo es pasarlo, la idea de Karpov es que el caballo vaya a la casilla F3. Jugar caballo de 2 y caballo F3. Y desde F3 el caballo va a contribuir en el ataque al enroque de las negras. Una jugada realmente fantástica, fantástica de Karpov. Y no solamente eso, sino que ahora, al liberar la casilla C3, se puede jugar C3 y hacer que este caballo se tenga que ir a... La única casilla posible va a ser A6, desde donde no va a tener ninguna participación ninguna participación en el juego. Así que caballo B1 es una jugada terriblemente fuerte, una jugada fuertísima de Karpov. Siguió dama B7 y rey H2. El rey H2 también es una jugada 100% Karpov. Fíjense que no hay ninguna necesidad, aparentemente no hay ninguna necesidad de jugar rey H2. Karpov simplemente se limita a mejorar la posición de sus piezas, no tiene ningún apuro en, en definir la posición. Simplemente poco a poco mejora la posición de sus piezas y espera el momento oportuno para rematar la partida. Después vamos a ver en la posición final, en las últimas jugadas, que la jugada rey H2 resulta sumamente útil. Siguió rey G7, C3 atacando el caballo, y fíjense el caballo donde tiene que irse a 6, donde no tiene ningún tipo de participación en la partida. Bueno, como dijimos antes, la idea de Karpov es jugar el caballo de 2 y a F3, pero está la torre. Y aparentemente las negras no tienen ninguna intención de simplificar, así que Karpov juega torre E2. Torre 2 le da la casilla de 2 al caballo. También una jugada muy buena. Sigo torre F8 para defender el peón de F7 y en algún momento poder sacar la dama de B7. Si no, la dama no puede salir. Con la torre en D8 la dama no puede salir nunca de B7 porque cae el peón de F7. Así juega torre F8, caballo de 2. Fíjense en este momento un gravísimo error sería dama por B2 porque seguiría caballo F3 y cae el alfil de H4. Fíjense que la torre ataca a la dama y bueno, cuando la dama se mueva simplemente caballo por H4 perderían pieza. Así que luego de caballo de 2 sigue alfil de 8. Alfil de 8 probablemente la idea de Spassky sea cambiar alfiles con alfil B6 probablemente.
pero sigue caballo F3. Caballo F3 ataca el peón D5. Fíjense, fíjense la maniobra del caballo. El caballo este estaba en C3 anteriormente, hasta hace unas jugadas atrás estaba en C3. Ahora el caballo ataca el peón D5, está atacando en el enroque, atacando en el flanco del rey. Siguió F6. Y ahora, fíjense en esta posición, la columna D quedó, como las negras sacaron su torre de la columna D, se vieron obligadas a sacar la torre de la columna D. La columna D ahora quedó libre para las blancas, así que ¿qué hacen las blancas? Inmediatamente torre de 2. Ahora se va a invadir por la columna D. Alfil E7 y dama E6. Ahora la amenaza es torre D7. Sigue torre D8. Torre por torre. Fíjense si en esta posición Spassky juega alfil por D8. La opción era jugar torre por D8, pero el problema de torre por D8 sigue caballo por E5. El caballo por E5 gana inmediatamente. No se puede tomar. ¿Por qué? Porque sigue torre 7 jaque. Y bueno, la próxima cae el alfil. Es una posición prácticamente de mate. Así que luego de torre por D8 sigue alfil por D8. Y ahora nuevamente la torre a D1 para invadir por la columna D. Se amenaza torre D7. Spassky juega caballo D8 para defender la casilla D7, a lo que sigue alfil C5. Ahora se ataca la torre de F8, sigue torre H8. Y ahora viene la jugada magnífica de Karpov, que es torre por D8. Torre por D8 y en esta posición Spassky abandonó. Puede parecer un poco prematuro, fíjense qué opción tienen las negras. No hay más opción que tomar, a lo que seguiría alfil E7. Fíjense, luego de alfil E7 no hay jugadas posibles. Se ataca la torre y al mismo tiempo se ataca el peón de F6. Fíjense el detalle que les dije antes de rey H2. Fíjense que si en esta posición el rey estuviera en G1, las negras podrían jugar torre de 1 jaque, el rey tendría que mover y el caballo iría de 7, desde donde defendería el peón de F6. Pero como Karpov jugó rey H2 hace como más de 10 jugadas atrás, se jugó rey H2, en esta posición las negras no disponen de ese recurso y están absolutamente perdidas. La torre tiene que moverse y no hay jugadas posibles. Fíjense, vamos a suponer que se jugara torre de 7. Si jugara torre de 7, sigue dama por F6 jaque. El rey tiene que mover, a algún lado tiene que mover. Si se juega acá, sigue mate en una. Si rey H7, sigue caballo G5, rey G8 y dama por, y se da mate en la próxima. Así que no hay nada posible. Y la otra opción podría ser, torre D7 no se puede, podría ser quizás torre G8, pero bueno, seguiría alfil por F6 jaque, rey H7 y caballo G5 jaque. Y bueno, esto es una masacre, ¿no? Las negras están absolutamente perdidas. Bueno, así que luego torre por D8, luego de alfil E7, Spassky abandonó la partida. Bueno, la verdad que es una partida brillante, genial de Karpov. Hay muchas jugadas que son realmente increíbles. La primera probablemente es dama F1. Dama F1 es una jugada muy profunda, con muchos objetivos, realmente una jugada genial. Y después otra jugada que a mí me parece increíble también, bueno, es el caballo B1. El caballo B1 es magnífico. O sea, en esta posición que parece simple, decir, bueno, llevo el caballo a F3 y voy a ganar, pero es increíble que se tiene que ocurrir. Jugar el caballo a la primera línea, jugar a caballo B1 es una jugada que no cualquiera se le ocurre. Y sobre todo, no solamente la idea de llevar el caballo a F3, sino también la idea de poder con caballo B1 expulsar el caballo de B4. Y bueno, una vez que el caballo se va a 6, este caballo prácticamente es una pieza de menos. Así que es una partida brillantísima de Karpov, una joya. Bueno, espero que les haya gustado la partida, que la hayan disfrutado tanto como yo.
Y si les gustó, por favor no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.